Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hablemos de periodismo, en esta ocasión hablemos de fotoperiodismo con dos especialistas en el tema michoacanos, Enrique Castro y Adán García, quienes tienen una gran trayectoria y que nos hablen un poquito del asunto de los autodefensas que ellos vivieron a carne propia. Vayamos a la presentación. Estamos con Adán García, quien ha sido corresponsal del diario Reforma, ha estado en gobierno de Michoacán, en la Coordinación de Comunicación Social, y bueno, ahorita es director editorial de Primera Plana y de, dime. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días, te agradezco tu presentación. Sí, como director general de Primera Plana en este momento y conductor de un espacio de noticias que lleva el mismo nombre, que se transmite de 7 a 9, si me permites el anuncio, y como siempre un gusto estar aquí contigo. Y está con nosotros Enrique Castro, fotoperiodista, atrabancado, fotoperiodista, viene de La Voz de Michoacán, estuvo en Acueducto y ha cubierto, aunque por fuera, varios mundiales de fútbol. Enrique. Un gusto, Samuel, estar aquí contigo y con Adán, bueno, compartiendo un poco la plática. Como que esperabas que dijera yo más de ti, ¿no? Más trayectoria. Puedes decir lo que quieras de mí, no tengo problemas. Ellos tienen como singularidad cuestiones que son periodistas, fotoperiodistas sobre terreno, van al lugar de los hechos y siempre están apasionados por lo que hacen. Vamos a iniciar con Enrique Castro, que nos hable él de su propia trayectoria, su paso por los diferentes medios, que no solamente son a nivel estatal, sino nacionales e internacionales, y además ha obtenido algunos tipos de premio. Enrique. Pues no sé, es difícil que me pongas a hablar de mí, ¿no? O sea, lo que puedo decir es que... ¿Tus medios en qué has estado, por ejemplo? Casi tengo unos 18 años ya en esto. Empezaste a los 20. Sí, mientras estudiaba, el segundo año de la universidad, entré a Cambio de Michoacán. A Cambio de Michoacán, ahí se me dio la oportunidad. Cuando había gente buena en Cambio de Michoacán. ¿Todavía no llegaba Samuel? No, todavía no llegaba Samuel. No, y luego fue súper buena. Ahí se me abrió completamente la oportunidad de entrar a este mundo y desde ahí no he parado. ¿Te fuiste a La Voz? Sí, estuve un par de años en Cambio. Después entro a La Voz de Michoacán. Casi 10 años. Bien. Ya en los últimos años empiezo a trabajar con algunos medios nacionales, agencias internacionales, y pues dejo La Voz, me quedo como un año completamente independiente. Después voy y trabajo en Acueducto. Creo que estuve 2 años, no sé cuánto estuviste aguantándome ahí. Y de ahí salgo y me uno al proyecto de Revolución 3.0, que continúo ahí todavía. Igualmente sigo freelanceando, pues, trabajando para algunos medios nacionales, para algunas agencias internacionales. Depende de la situación, ¿no? Pero también nos puedes compartir qué medios nacionales e internacionales has estado o estás. Principalmente estuve varios años con la revista Proceso como colaborador. Con la agencia AFP llevo también más o menos como 10 años como colaborador. Algunas agencias turcas, otras europeas, revistas que de repente necesitan o piden algún material, pues lo hacemos, ¿no? Entonces son varios, pero principalmente con estos dos. Adán,
Tú has estado, yo diría, no en muchos medios, no tan un abanico así, digamos, extenso, pero has estado en buenos medios. ¿Nos puedes compartir en cuáles? Sí, Samuel, con mucho gusto. Yo empecé a la edad de 18 años trabajando en los medios. Estaba estudiando la carrera de Derecho y después pues me fui chueco. Me metí a los medios de comunicación, empecé a reportear muy joven en Nuevo Michoacán, donde te conocí. Y posteriormente fue un paso muy breve, pero bastante importante para mí, que me permitió de alguna manera definir el curso que quería tomar en mi vida laboral. Y de ahí paso también a ser reportero de 2 estaciones de radio, Cadena Raza, y también lo que en aquel tiempo se conocía como Radio Variedades, que soy La Z. Y de ahí tuve la suerte, la enorme fortuna de brincar muy joven a ser corresponsal de uno de los periódicos más importantes del país, que es Reforma, con sus periódicos aliados, Mural y El Norte en Monterrey. Y considero que esa fue, digamos, mi principal escuela, donde mayor conocimiento adquirí, donde entendí de una manera más clara todos los conceptos y géneros periodísticos, y aprendí a desarrollarlos en la línea y en la forma y estilo que Reforma exigía, que era muy demandante. Y tuve la fortuna también de hacerlo desde un estado como Michoacán, que es un oasis informativo que te permite muchas experiencias que seguramente en otros estados de la República quienes se dedican a esto del periodismo pues no lo han podido tener y seguramente ni lo tendrán. Michoacán genera esa ventaja, entonces nos ha permitido a quienes estamos aquí en el estado irnos curtiendo cada vez más con estas experiencias como las que nos ha tocado vivir en esta etapa de la historia, el movimiento de autodefensa, los granadazos en el centro histórico, todo el crecimiento que tuvo el crimen organizado, su expansión, el surgimiento de cárteles del narcotráfico, que Michoacán ha sido también cuna de cárteles importantes, el cártel de los Valencia, que es uno de los iniciadores en la etapa donde ya Michoacán deja de ser netamente productor de marihuana y comienza a generarse el surgimiento de estos grupos ya más organizados, con más aristas en su funcionamiento y en su estructura. El cártel del Milenio, podemos decir que también tiene su nacimiento, sus raíces en Michoacán, porque los Valencia llegaron a formar parte de ese cártel que tuvo tentáculos incluso internacionales. Y pues Nemesio Ceguera, uno de los criminales más buscados en el país y en el mundo, es originario de Aguililla, es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Podemos decir que también tiene pues aquí su origen esa organización delincuencial, y pues más recientemente la familia michoacana y el cártel de los Caballeros Templarios. Entonces todo ese fenómeno, junto con los conflictos sociales y políticos que tiene el Estado, pues nos permiten poder tener una ventaja por sobre otros periodistas que están en otros estados, y pues en eso hemos andado. Yo le aumentaría esas ventajas, que no desventaja, el hecho de formar parte del gobierno de Michoacán en un área de política de comunicación, y tuviese así un impasse y luego ya regresas a los medios. Sí, tienes razón, se me pasó esa parte. Aunque tiene ciertos costos y desgaste, porque ya luego de que sales del gobierno te estigmatizan. Y como a mí me tocó estar en un gobierno emanado del PRD, pues ya de perredista no me habían bajado, o que si era silvanista o que si era julietista, que era la encargada de comunicación social, pero me parece que también tiene uno que aprender a lidiar con todas esas consecuencias o esos efectos que deja el haber pasado por una instancia de gobierno, que en mi caso, en lo laboral, en lo profesional, me dejó mucho aprendizaje también. O sea, y además me permite ver desde un panorama mucho más amplio y más transparente ciertos procesos y toma de decisiones que no se pudieran entender en esa magnitud si no has estado dentro de ellos. Los gobiernos tienen también sus propios cuartos de guerra, entonces ahí entiendes muchas cosas que desde fuera pues no se alcanzaban a ver. Yo como periodista, desde la trinchera del ámbito de la cobertura informativa, pues era implacable en muchos temas, ¿no? O sea, y no admitía ningún tipo de argumentación oficial con respecto al entendimiento de un hecho periodístico. Y ahora no, me he hecho, digamos, más, más mesurado en esa parte y más sensible, y antes de ser tan implacable como lo era antes, trato de entender muchas cosas y de informar de manera más objetiva al público al que yo llego.
Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Enrique Castro y Adán García, fotoperiodistas, y ahorita vamos a que nos digan qué significado tiene para ellos ser fotoperiodistas, pero antes vamos a un corte y regresamos. Y bien, continuamos en el segundo bloque. Enrique, para iniciar esto, yo te catalogo como fotoperiodista. ¿Tú te consideras fotoperiodista? Sí, me considero periodista ahora, ¿no? Depende también de esa pregunta. Es en un momento distinto que cuando empecé. Ahora ya tenemos que hacer de todo, entonces ya no es simplemente una fotografía. Aprendí que hay que saber redactar, que hay que saber investigar, que hay que hacer otro, no solamente tomar fotos. Entonces, sí, me gusta y amo la fotografía y amo el periodismo. Podría ser fotoperiodista, pero si me preguntas como tal, ahora ya te puedo decir, soy periodista. Porque podría hacer alguna nota o algún reportaje o algo sin necesidad, tal vez de fotografía. O pues ahora toca reportear sin necesidad de publicar, ¿no? Hay que contextualizarse y entonces hay veces que uno va a un lugar y no hace nada. Me refiero a algo que se publique o algo que se vea tangiblemente, sino simplemente con el ir y platicar y hacer algo ya estás haciendo de cierta forma periodismo, ¿no? Voy a platicar algo. En la transición que tuviste de La Voz de Michoacán a Acueducto, en La Voz normalmente captabas imágenes y hacías unos pequeños breves que llamamos pie de fotos, que es de escribir máximo 3, 4 renglones, lo que dice la imagen o dar datos duros. En Acueducto ya se te hacía hacer textos, no como notas, sino, bueno, como notas en algunos casos, pero también como crónicas. Y ahí te empezabas a desdoblar, digamos, como fotoperiodista. Y lo voy a decir de esta manera, a mí lo que en ese momento me asombraba era que a veces no apuntabas nada y uno se enojaba y al final hacías un buen texto. ¿Cómo esa etapa, cómo la percibes, cómo la percibiste? Pues realmente a mí siempre me ha gustado escribir. Nomás que en algún momento cuando entro a trabajar a medios de comunicación, se me da hacer fotos. Después de algún tiempo me di cuenta que no era suficiente solamente con ir a un lugar a tomar la foto, sino había otras cosas que contar y otros formatos. El formato va cambiando muchísimo, ¿no? En 2006, 2007 que entré, los periódicos impresos tenían poco espacio, no había redes sociales como tal ahora, los sitios web eran muy sencillos, muy básicos, ¿no? Ahora ya tienes esa oportunidad de escribir, desarrollarte un poco más. Y del otro que dices, pues son formas, ¿no? Habrá personas que tienen su libreta y todo lo están apuntando. Prácticamente yo voy desarrollando la historia, la piensas desde antes. Pues más o menos quiero hacer esto. Si en el trayecto sucede algo, es lo que se te va a quedar grabado. Luego soy de esos de que si no me acuerdo es porque no valía tanto, no era tan relevante eso que pasó. Hay otras veces que sí necesito estar escribiéndolo en el celular o en una hoja o con fotos, ¿no? También hago fotos así como clave, que no se van a publicar, pero que me van a remitir al momento de estar haciendo un texto, un pie de foto o simplemente de saber, ¿no? O un video en este caso. Yo pienso que es una adaptabilidad, o sea, siempre estuvo el deseo ahí de escribir y pues ahora ya lo puedo desarrollar un poco más, aunque haya que trabajar más, pero pues, también me gusta, ¿no? ¿Y cobrar más? Ojalá. Ojalá. Oye, Adán, tú te convertiste en fotoperiodista, desde mi punto de vista, de manera obligada. No, yo diría al principio no tanto por gusto. En Nuevo Michoacán y en las 2 estaciones de radio que mencionaste, eras reportero.
un reportero, antes había fotógrafo y reportero. El reportero redactaba la nota y pues el fotógrafo captaba imágenes. ¿Es así? ¿Te volviste forzadamente fotoperiodista? Pues digamos, no forzadamente, pero sí en una circunstancia donde yo venía de un proceso en donde, como tú bien comentas, siempre había un fotógrafo acompañando la cobertura periodística que se nos encargaba. Eso ocurrió en la etapa donde yo estuve en los medios locales. Cuando en 1997 se da la oportunidad de brincar a la corresponsalía de Reforma, pues ahí me dicen que yo mismo tenía que hacer las fotos de los trabajos que yo estuviese realizando. Yo no sabía nada de fotografía, nunca había agarrado una cámara con efectos periodísticos, entonces recuerdo que la primera cámara para esos efectos me la entrega el anterior corresponsal, Andrés Resillas, que tenía su cámara del trabajo que él venía realizando. Me vende su cámara y es donde yo empiezo a hacer mis primeras fotografías. Y también tenía una cámara alterna que compré usada, todavía de rollo fotográfico. Entonces son mis dos equipos iniciales con los que yo empiezo a aprender a tomar fotografía. Y a la fecha debo decir que yo nunca en ningún momento me consideré fotoperiodista. Me consideré siempre más periodista que fotógrafo. Porque efectivamente, o sea, me hice sobre la marcha y lo hice de manera empírica. No digo como algunos otros compañeros que son extraordinarios fotógrafos y que manejan todas las composiciones que la cámara te puede dar. En mi caso fue más empírico ese aprendizaje y la gran ventaja es de que al ser periodista y fotógrafo a la vez, ya no tienes que entonces articularte o coordinarte en tiempos, en agenda, incluso a veces en humores y en ánimos, con otra persona para poder captar la imagen que tú sabes que te va a representar en el trabajo que estás tú elaborando. Entonces, así me hice sobre la marcha y así después creo que hubo un momento de mi vida profesional donde la fotografía me gustó más que escribir. Llegó un momento en que sentí eso, pero siempre, o sea, toda la vida escribiendo. Reforma es muy exigente con respecto a la calidad de los textos, entonces tenía que estar siempre muy concentrado en eso. Pero al mismo tiempo la fotografía me fue capturando, ¿no? A ver, ¿por qué dices que no te consideras fotoperiodista cuando la palabra engloba todo lo que haces y lo que te gusta? O corrijo, me considero más periodista que fotógrafo. O sea, a eso me refiero, pues, de que yo, por ejemplo, el concepto de fotoperiodista lo enmarco en compañeros como Alan Ortega, como Serafín, como el famoso Trotsky, Quique, que efectivamente él ya, además de eso, transita a otra escala en donde ahora hace textos. Es un salto que, digamos, yo lo hice al revés. Yo primero inicié con textos, después brinco a hacer la fotografía y conozco pocos fotoperiodistas que realizan esa función de elaborar fotografía y luego textos. Quique logró hacerlo, me parece que eso también es verdaderamente loable porque no es sencillo dominar los dos campos. Yo insisto, yo me considero más periodista que fotógrafo. Y entonces, ¿tu pasión sigue siendo la fotografía, los textos o ya es otra pasión? No, es que más bien aprendes de formatos y tratas de analizar cómo contar alguna historia. Tal vez ahora hay un tema ahí que interese periodísticamente, pero ahora lo tienes que pensar cómo vas a platicar eso, ¿no? Si lo vas a hacer en video, si lo vas a hacer en texto, si lo vas a hacer híbrido o si vas a hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Texto, video, fotos. A mí me sigue gustando esa manera de tratar de comunicarlo de cierta forma, de decir vamos a hacer una foto mejor. ¿Por qué? Pues porque es la mejor forma de transmitir esto. Vamos a hacer un video porque en la foto no le hace justicia a lo que está pasando. Solo un texto porque hay cuestiones de seguridad ahí que no se pueden graficar. A mí me sigue gustando el periodismo y ahora me da felicidad esa cuestión de decidir qué podemos hacer, ¿no? Y como dice Adán, uno migra, él también tuvo que migrar y creo que es más difícil para él porque de no saber nada de fotografía a hacer
cosas muy buenas, como que en algún momento hacía tomando fotos, pues era doblemente loable, ¿no? Decir, era como los memes que hacen ahora, ¿no? De que, mira el señor reportero, ¡ay, toma fotos! O sea, pues claro, o sea, pues claro, o sea, se supone que uno está capacitado para cualquier cosa, ¿no? Haces periodismo, no eres de que, oye, ¿puedes tomar una foto? No, yo nomás escribo. ¿Qué traen? Dice Samuel, ¿qué traes contra él? Sí, bueno, yo nomás me siento y entrevisto, no. Eso ahorita lo arreglamos, pero antes vamos a un corte para que no sigan hablando de mí. Es que no han visto mis fotos Y gastronómicas, regresamos, dice. estamos con Enrique Castro y Adán García, fotoperiodistas, periodistas, y o fotógrafos y o redactores. Enrique, has asistido, voy a empezar, de eventos fuera del estado, fuera del país, en que has estado, y que me llama mucho la atención de que te ibas de mochilero, te has ido de mochilero a 2 mundiales y lograste captar momentos interesantes y deambulabas fuera de los estadios para encontrar lo que tú sentías, percibías es interesante. Estamos hablando de los mundiales en Rusia y en Brasil. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar por mundial si te fuiste de mochilero? Pues sí, o sea, como tal de mochilero, es muy grande ese ¿El término, concepto? ¿no? Más bien teníamos el deseo de ir en algún momento a hacer alguna cobertura de eventos de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te gusta fútbol, porque te gusta, vulgarmente le dicen, pues te gusta el chisme, entonces... Un buen pretexto para salir del país. Un buen pretexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Brasil me fui junto a Alan, encontré a otros compañeros allá, pero realmente lo que nos movía era ese interés del tema del lugar donde se hacía, Social. el tema social, el tema deportivo, algo muy llamativo tal vez, ¿no? O sea, tal vez no queríamos entrar a un partido a tomar fotografías del juego, sino más bien todo el contexto que se estaba desarrollando, ¿no? A un lado del evento. ¿Por qué? Porque Brasil comparte muchas cuestiones sociales, políticas, hasta antropológicas con México, ¿no? Entonces es muy similar, pero del otro lado del continente. Nos llamó mucho la atención, fuimos, obviamente no entramos a ningún partido a trabajar. Estábamos aparte de afuera, o en manifestaciones cercanas, o estábamos atentos en lugares donde sabíamos que iba a haber, que podía haber alguna noticia, ¿no? Si jugaba Brasil, pues tú sabías que si ganaba iba a estar de fiesta en algunos lugares, entonces ibas a barrios populares donde sabías que iba a haber samba y fiesta en las calles, ¿no? ¿Y por qué de esta forma? Pues porque tal vez no había otra, ¿no? Puede ser de mochilazo, sí, porque juntabas poquita lana y prácticamente con tu dinero. Ya estando allá, buscabas la forma de vender el material, de vender algún medio de comunicación, de conseguir alguna cobertura. Escasas, ¿no? Pero pues, ya publicabas en algún lugar y entonces ya se justificaba un poco tu viaje. Otras, pues hacías una especie de trabajo un poco más lento para cuando regresaras de allá, hacer tal vez una exposición o hacer un trabajo ya más formal. Y obviamente ya se fue en el 2014, ya había pasado acá movimiento de autodefensas, ya habían pasado muchísimas cosas que ya habían generado en nosotros ese interés de no solo toma las fotos, sino, o sea, para vender algo tienes que contextualizarme algo, o sea, no te puedo mandarte una foto y toma, públicamela, ¿no? Mira, esta persona es tal y tal y tal, y ya tienes que desarrollar una entrevista, tienes que desarrollar varios géneros, tanto escritos como en la misma fotografía, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos momentos allá en Brasil que te impactaron tomando imágenes o fuera de las tomas? Pues fuera de las tomas hay cosas muy buenas, algunas más o menos, pero dentro de las cosas buenas son las relaciones que hicimos, ¿no? Con amigos allá, con personas en los barrios,
algunos lugares, pues lo que les llaman favelas, que no era, son más bien barrios, ¿no? Donde estábamos. Entonces, todo ese tipo de relaciones a mí me llenó mucho. Estoy demasiado agradecido todavía, lo estaré siempre. Las fotografías que hicimos en cuestión de manifestaciones, cosas no muy vistas, los grandes medios se enfocan a otras cosas, ¿no? Eso me llenó a mí como, pienso que hice algo bueno, no lo mejor, no lo que yo hubiera querido, pero Conocí las favelas. sí, algunas. ¿Y sí son como las pintan? Sí, pues es como las pintan. Más bien primero dime cómo las pintan y después te digo cómo son. Oye, yo nomás como dicen, como en las películas. Pues hay de todo, Gaby, hay de todo, ¿no? Son lugares donde obviamente hay delincuencia, donde obviamente hay presencia policial. Nosotros llegamos un momento después de la militarización de estos lugares, entonces ya era un poco transitable, como para turismo o gente local, ¿no? Que podía transitar. Había lugares donde sí no te podías meter, ¿no? Porque pues como allá, como aquí, tú sabes que pues no son lugares turísticos o no son lugares donde eres bien recibido cuando traes una cámara o cuando eres un extranjero que va a preguntar, ¿y aquí qué? Y ahí jugaban fútbol, ¿no? Usted es callejero, ¿no? Usted... De repente había cascaritas, así, pues ahí todo el mundo juega fútbol de todos lados, entonces pues, te pones a cascarear para romper un poco el hielo con la gente, para saber que no estás ahí, que no eres una mala persona, tal vez. Y otro mundo ir a Rusia, ¿no? O sea, completamente otra cosa, ¿no? Ya 4 años tal vez más maduro, ya quería uno ir a hacer otro tipo de trabajos. Salió sobre la marcha ahí como los temas, ¿no? No fue como que todos sabíamos que no iba a haber manifestaciones sociales, así como en Brasil o como en otros lados, que estaba más controlado todo. Entonces era como ir a buscar otras cosas, otro país, otras culturas, y pues nos encontramos a miles y miles de mexicanos, ¿no? Una especie de invasión mexicana en Rusia. Como si fueras a Zihuatanejo. Peor, ¿no? Había más, yo creo, ¿no? Entonces, pues fue parte también del trabajo poco a poco en términos futboleros, pues era bajar ese balón de pechito, ¿no? Es decir, ahora estás aquí, ¿ahora qué vas a hacer? Analizar y pensarlo, ¿no? Pero hay una imagen interesante y que le dio la vuelta al mundo que tomaste, ¿no? Sí, ¿No puedes los primeros describir? días. Sí, pues una foto que se hizo famosa, ¿no? Popular. Un cuate que lo están levantando, un cuate egipcio que lo están levantando en silla de ruedas después de un partido en un evento masivo, ¿no? La foto se hizo así como muy, muy popular. Pues era una cuestión de estar ahí, tal vez de saber qué iba a pasar o tal vez no hubiera pasado nada, ¿no? Y hubiera sido un clic más o una foto más. Pasó y a la gente le gustó, la empezó a compartir y pues a veces son cosas que uno le van llenando de satisfacción, el poder compartir ciertos momentos con muchísima gente, ¿no? Al final conocí a la persona que sale en la foto. Ah, ¿sí? Sí, resultó ser un basquetbolista seleccionado de Egipto, de básquetbol en silla de ruedas. Lo conocí, nos hicimos amigos por redes sociales y todo. ¿No chelearon? No, porque... ya fue después. Fue después, ajá. Y a él le fue muy bien también por eso, ¿no? O sea, ya la gente lo veía en las calles y se tomaba fotos con él y todo. Aparte, pues, de su trabajo como basquetbolista, pues, él era famoso por otra cosa. Entonces, son cosas que tú dices, pues, eso está chido. No, pues algo... ¿Tú viste la foto? Sí, la vi, ¿Y qué la tal? recuerdo. No, pues excelente, o sea, y además, pues uno como michoacano también y como cercano a Quique y a su trabajo y a su trayectoria, pues también se siente un orgulloso por esos éxitos que se logran fuera de las fronteras del país. Pues no te dio envidia. Sí me dio envidia, ¿cómo no? De la buena. Sí, de la buena, pero de la buena. No, yo creo que muchos de los trabajos de Quique, muchas de sus fotografías han logrado trascender
de manera muy significativa. Digo esa porque fue fuera del país y porque tuvo un revuelo internacional, pero nacionalmente también ha habido muchos momentos donde se ha logrado encumbrar. Bien, vamos a un receso, regresamos, estamos con fotoperiodistas y lo que ellos aumenten, quiten, con Enrique Castro y Adán García. Regresamos. Regresamos y estamos por preguntarle a Adán, ¿tú no has salido del país? No. ¿Cuál fue tu trabajo que detonó tu vida y un trabajo que, más allá, lo voy a decir de esta manera y no es acotar, porque en el último bloque vamos a hablar de las autodefensas? No, fíjate, Samuel, que pues estuve casi 20 años en Reforma, entonces hubo la oportunidad de hacer coberturas de muchas naturalezas aquí en Michoacán. Yo recordaría, por ejemplo, el tema de los granadazos del 2008, que logré una fotografía que me dejó periodísticamente una satisfacción muy grande porque mereció el reconocimiento primero de mi casa editorial, que para mí no es sencillo llenarles el ojo, son muy exigentes sus procesos. Una fotografía que además logro capturar en un momento así muy espontáneo, porque cuando se empieza a hacer un bullicio en la Plaza Melchor Ocampo, en el centro de Morelia, yo me encontraba en el balcón adjunto al balcón principal del Palacio de Gobierno, donde Leonel Godoy, entonces gobernador, estaba pues haciendo el protocolo del grito de independencia. Y cuando veo el bullicio en la plancha de la Plaza Melchor Ocampo, yo pensé que se trataba de algún pleito, porque por el ruido no se alcanzó a escuchar, yo al menos no lo percibí que era otra cosa. Y ya doy la vuelta al palacio, como no podía salir de frente, doy la vuelta para salir por la calle de Morelos. Y en ese trayecto yo ya iba con la cámara, obviamente, como siempre debe ser, la cámara lista para disparar, y veo que viene la gente, mucha gente corriendo en sentido contrario, asustada, y me llama la atención una escena de una pareja, un señor vestido de traje y una mujer que lo acompañaba, y el señor vestido de traje traía en sus manos una bebé, que después supe tenía solamente 1 año, y llevaba manchas de sangre en su ropa, traía una ropa blanca la niña. Entonces yo lo que hago es, incluso recuerdo que veo la escena y para poder tener el tiro que yo ocupaba, me echo unos pasos atrás sin dejar de apuntar y hago por lo mucho 2 disparos. Y les pregunto que qué pasó y me dicen es que estallaron unos cohetes. Y sigo corriendo hacia la plancha del Zócalo. Y ahí es donde me encuentro ya una escena dantesca con muchas personas heridas y con muchas personas mutiladas. Había una señora, recuerdo también que se encontraba con la vista completamente extraviada, traía bastantes lesiones en sus extremidades inferiores. Y me sorprendí a mí mismo porque en ese momento se registró como una especie de bloqueo emocional que me permitió poder hacer el trabajo. Hice cientos de fotografías en ese rato, que todavía hasta las horas de la madrugada estuve revisando y procesando, porque además traía yo la presión de poder documentar lo más posible el hecho trágico para poderlo enviar a la redacción, que estaban ellos esperando la información, la nota y las fotografías. Entonces, obviamente las tecnologías ya del momento te permitían generar también con mayor rapidez todos esos contenidos. Entonces creo que ese factor, el de la presión de poder realizar el trabajo lo más rápido posible y bien, y el hecho de sentir ese bloqueo emocional que me permitió no caerme ante la tragedia que uno estaba viendo en cada metro que recorrías, cada centímetro que recorrías en ese perímetro donde estalló la primera de las granadas, fueron determinantes para poder hacer una entrega profesional lo más objetiva posible en la circunstancia que te daba el momento. Y me tocó ver también a muchos compañeros y compañeras que se rompieron, se quebraron y se replegaron. Vi algunos en los macetones que había en ese momento ahí paralizados ante la situación que se estaba viviendo. Fuimos muy pocos los que tuvimos la oportunidad de poder llegar en el momento en que había ocurrido, o segundos después de que había ocurrido, y documentar de una manera muy amplia y profunda todo. Recuerdo a un niño, a Ángel,
que estaba completamente lacerado de sus extremidades, traía esquirlas, ya después supimos que eran esquirlas, en la parte del estómago, las piernas, en los genitales. Los paramédicos le habían ya quitado sus prendas para poderlo atender y el niño estaba consciente y le exigía a los paramédicos que no lo atendieran, que atendieran a su mamá y a su abuelita, que él estaba bien. Decía, a mí no me atiendan, yo estoy bien, atiendan a mi mamá, atiendan a mi abuelita, por favor. Resulta que el menor pues estaba herido de muerte, él logró todavía sobrevivir 5 días, pero los 5 días y después de los infartos fallece por la gravedad de las lesiones. Su abuelita, cuando él estaba suplicando que le ayudaran, ya estaba muerta, tenía esquirlas en la cabeza, y su mamá logró sobrevivir, vive con esquirlas incrustadas en la garganta que estuvieron a punto de llegarle a la yugular, pero vivió para contarla. Entonces, todos esos instantes, vivirlos en el momento, en tiempo real, y poder ir documentando cada uno de esos hechos con fotografía, con datos, pues el resultado fue un trabajo, me parece, en lo inmediato bastante bueno, y el seguimiento informativo que, como dice Enrique, permite el hecho de que veas las fotografías y después vayas otra vez regresando a lo que ocurrió y tratar de reconstruir todo eso, pues fue un tema que dio para varios días. Reforma publica al día siguiente la primera fotografía que tomo yo del hecho, con ese hombre cargando a esta niña en brazos, la publica en portada, y esa fotografía periodísticamente me parecía a mí muy, muy fuerte. Esa fue una de las imágenes que recuerdo que me marcaron. Y otra creo también podría ser la de otro hecho trágico que ocurrió en la autopista de Occidente, un lamentable accidente donde un autobús que transportaba peregrinos en el año 2005, si no me equivoco, choca a las 5 de la madrugada en un puente de concreto que está pasando la caseta de Sinapecuaro. Después supimos que el autobús se quedó sin frenos en esa pendiente que viene desde Los Azufres, son 5 kilómetros de bajada, agarró una velocidad brutal, más de 150 kilómetros seguramente, por decir un dato conservador. El chofer logra tener la pericia para sortear la caseta de vigilancia, pero supongo que por la oscuridad también de la hora, ya no logra ver que adelante estaba un puente de concreto y se estrella con un pilastrón donde el autobús se parte en dos en vertical. Entonces los restos del autobús, el equipaje y los cuerpos, algunos completos y otros no, terminan esparcidos en un trecho como de unos 100 metros más o menos de longitud. Cuando a mí me marcan en la madrugada para decirme que había habido un accidente, todavía no se sabía en qué dimensión, porque únicamente eran reportes telefónicos, todavía nadie había llegado al lugar de los hechos. A mí me hablaban de un accidente de 6 personas fallecidas y pues yo me levanté todavía hasta incluso titubeando, dije, si voy, no voy, son 6 muertos. En una nota nacional, esos los hay casi todos los días. Decidí ir y ya sobre la marcha me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya son como 14 muertos. Y pues todavía yo traía un bocho, le meto más velocidad y me enfilo hacia el lugar, y cuando llego, para mi sorpresa, la imagen era dantesca. Entonces me subo a un puente, ya con la claridad de los primeros rayos de luz del día, y tomo una fotografía desde la parte elevada de ese puente donde fue el accidente, donde choca el autobús, y entonces me permite una toma en vertical, que se aprecia ese tramo de 100 metros aproximadamente, con todos los restos de cuerpos y trozos de autobús y equipaje esparcidos por todo ese espacio. Reforma le da otra vez portada y la cabeza o el pie de foto era una frase que me dijo una mujer que sobrevivió al accidente. Cuando yo voy al hospital, horas después del accidente, a recoger testimonios de la gente para tratar de reconstruir lo ocurrido, platico con esta mujer. Los ocupantes del autobús eran integrantes de la Luz del Mundo, este grupo religioso que tiene una fuerza importante en el país. Iban ellos a una convención en Guadalajara. A eso iban cuando les ocurrió el accidente. Entonces, es una congregación, pienso yo, bastante fanatizada, al grado de que esa mujer me dice, pues sí, dice, sí hubo muchos muertos, dice, pero pues así lo quiso Dios. Entonces el pie de foto decía eso, así lo quiso Dios, y se ve todo el tiradero de cuerpos
Y ya en el terreno, o sea, era todavía más crudo el tema porque me tocó ver, por ejemplo, a una mujer con su hijo en brazos entre los trozos del autobús y a una niña de unos quizá 9 o 10 años decapitada. Bueno, vamos a un corte después de esta dramática historia de Adán García. Vamos, regresamos para la última parte. Estamos, como lo he dicho, con Enrique Castro y Adán García, fotoperiodistas. Bien, como dije anteriormente, llegamos a la parte final, último bloque. Y bueno, pues Quique, nos hablaste de tu experiencia en 2 mundiales y a nivel de aquí, del estado. ¿Cuáles son tus momentos de impacto periodístico, de imágenes que te quedan? Es que más bien yo no lo mido tanto como por impacto periodístico, sino por aprendizaje que deja y cierta evolución que genera en la forma de comunicar. Obviamente, pues así como nos has dicho, este bloque va encaminado a la cuestión de la cobertura de autodefensas, que para mí es como un parteaguas en la forma de comunicar y en la forma de hacer periodismo, al menos en Michoacán, para muchas personas. El comenzar a ver fotografías de gente armada, tal vez algunos con el rostro tapado, otros no, caravanas de gente armada. Todo eso para todos fue nuevo, ¿no? Entonces, aprender a lidiar con eso y decir que era, oye, le tomé fotos a un grupo de personas armadas. Pues si ahorita lo haces y es como, a 10 años tú dices, pues ya dime cuál es la relevancia de esas personas armadas, ¿no? O sea, dejó de ser novedad ahora, pero hace 10 años, 12 años, pues era una cuestión importante dentro de las coberturas, dentro de la misma publicación de las cosas. Los autodefensas nos enseñaron, a muchos, a Adán incluido, a todos nos enseñaron a procesar y transmitir la información de otra manera, ¿no? Ser un poco más objetivos o subjetivos, o nos enseñó a lidiar con muchos demonios, ¿no? O sea, que estaban ahí, que estaban ocultos y que a veces uno no los quería ver, ¿no? Eso fue un parteaguas. Yo creo que también lo que narraba Dan del suceso del 2008 en la Plaza de Armas, también a muchos les cambió la forma de trabajar. Lo que hizo Adán fue esa foto era muy buena, muy mala, pero muy buena. Mala por la cuestión que estabas retratando, ¿no? Buena en la cuestión técnica y en la cuestión periodística. Así como todas las fotos que yo saqué y todas las fotos que todos sacaron, era malo, ¿no? Nos enseñó a nosotros como periodistas a apropiarnos de un problema. ¿Por qué? Porque era tu ciudad, era tu estado, era tu gente, ¿no? Entonces era como no ir a tomar fotos frías, no ir a tomar fotos nada, sino tratar de visibilizar todo eso que estaba pasando. De ahí para allá entran muchas cosas, ¿no? Las luchas indígenas, los movimientos sociales que cada vez eran más difíciles de hacer coberturas. Pues empiezas a crear protocolos, empiezas a pensar que no es tan necesario estar a un lado de la persona, sino te puedes alejar porque no confiabas en nadie, no confías en nadie. La nota roja cambió completamente. Más que cosas buenas que hayan pasado, son cosas que han transformado la forma de trabajar, ¿no? Ahora ya se hacen transmisiones en vivo, las fotos son al instante, o sea, puedes estar en el lugar, no puedes estar. Es un abanico de formas de comunicar ahora, ¿no? ¿Es menos humano hoy? ¿Nomás es foto por foto o ya antes era más? Depende. Es menos humano, depende de la persona que está detrás de la labor informativa. ¿Y en general? En general yo pienso que lo que es menos humano a veces son los propios medios, no tanto la persona que graba o la persona que
que está ahí tomando una foto. Un civil que toma una foto, un video y lo manda, es más grave que un editor o un redactor o alguien publique algo que ni siquiera ha producido él, pero con el afán de generar alguna interacción, trascienda a la persona que está siendo ahí grabada, ¿no? O sea, ya no hay intimidad, ya no hay filtros, todo es así. A esta persona se cayó y tal vez está borracha, entonces todo el mundo dice, es un borracho que está en la calle y tal vez tenía un problema cardíaco, se desmayó o algo, ¿no? Y entonces el juzgamiento social cae en responsabilidad de quien lo edita, quien lo publica o quien lo hace viral, ¿no? En el caso de las autodefensas, Enrique, ¿qué te dejó más? ¿Te dejó traumas? ¿Te dejó momentos profesionales interesantes? ¿Qué te dejó? Porque finalmente con lo que tú hablas, lo que habla Dan, pues no es cualquier situación. Ves la muerte, ves sangre, ves dolor. ¿Qué te deja a ti? ¿Qué te dejó? O sea, a mí me dejó muchos momentos interesantes periodísticamente, documentalmente, como Estado, como país. Personales, pues me dejó muchísimos, ¿no? Éramos un grupo de fotógrafos que íbamos y hacíamos las cosas y prácticamente convivíamos día y noche, ¿no? En las buenas y en las malas. Me dejó muchas relaciones personales, me dejó mucho conocimiento de las demás personas, del medio, del periodismo. Me dejó bastante contexto de cómo eran las cosas afuera. Eso me preparó para lo que vino después, que fue peor, ¿no? sí. Entonces, eso me preparó para crear unos ciertos protocolos, ciertas alertas, para poder hacer el trabajo, ¿no? De la salud mental, de esa ni hablamos. Eso es así como dice Adán. Ya la traía. O sea, eso, ya uno estaba medio loco, pero ahora ya le busco una justificación. Se ocupa una locura, una dosis de locura. No, pues no lo notas, o sea, no te das cuenta hasta que dices, llevo 3 días tomando. Después de trabajar. Tomando fotografías. Tomando fotografías, claro, después de trabajar. No, pues lo que buscas es, o sea, no lo ves en el momento, sino lo asimilas después, a veces en el sueño, a veces en la noche o en la mañana después de las cosas, ¿no? Eso no he tenido el tiempo de analizarme. Oye, Enrique, pero has obtenido premios. Algunos que otros por ahí. Dime Es que no me acuerdo. los 10 más importantes. No, dime, 10 premios, no. Dime. No, realmente nunca he sido mucho de estar metiendo cosas a premios. Pero sí tienes interesantes, importantes, sí tienes. No tengo premios interesantes. ¿Para quién? O sea, me refiero, no tengo premios nacionales, premios internacionales. Como tal, premios que yo he metido una foto a concursar, no. ¿Por qué? Pues al final de cuentas no es como... Uno no toma fotos para ganar premios, tal vez. Okay. A veces cuando la economía lo necesita. Dices, bueno, tal vez el medio ambiente. Eres de los que... Lo que no me gusta es como a veces lucrar o obtener ciertos reconocimientos personales, a veces con el dolor. Ok. Adán, ya nos están diciendo que quedan 2 minutos. 4 más. Si sigue hablando va a quedar menos. 1 y medio. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre la etapa de las autodefensas? Se nos fue el tiempo y no se abordó. No, Saúl, fíjate, breve, yo creo que retomando la pregunta que le hiciste aquí, que yo me quedo con esa cobertura informativa, con el control que nos permitió de nuestros miedos, porque sabíamos que estábamos conviviendo con gente armada, sabíamos que entre esa gente armada había población civil, pero también había criminales en potencia. Una de las fotografías que yo logré capturar es una del famoso abuelo Farías, todavía sin ser el personaje mediático y peligroso que se ha retratado. Él estaba en un evento en Tepalcatepec tratando de ocultarse de los medios, yo lo reconocí
y tomé una fotografía aprovechando que traía un lente que me daba el alcance suficiente para poderlo hacer. Yo creo que es de las pocas fotografías que en ese momento se capturaron él. Ahorita ya hay muchas más, pero en ese momento esa. Recuerdo otro personaje también que vi con un chaleco balístico y traía varias balas incrustadas o de adorno en su chaleco. Me acerqué, me llamó la atención, le pregunté y resulta que de ahí surgía una historia informativa que me pareció interesante porque él decía que coleccionaba balas. Cada bala significaba un enfrentamiento donde él había estado y me contó ciertos extractos de cada una de esas historias y fue un tema bastante interesante. Entonces nos quedamos con eso, el control de los miedos y los protocolos que uno mismo se provee para reducir la exposición del riesgo. A bote pronto, Enrique y Adán, para terminar ya, en Michoacán, ¿es riesgoso ser periodista? En todo el mundo. Altamente riesgoso. Bien, concluimos con estas entrevistas y le agradecemos y estamos pendientes.